A ver si todo va bien. ¿Vamos bien? ¿Se ve? Voy a iniciar con una frase de Rudolf Steiner, que la he compartido previamente a la charla, y que forma parte un poco de lo que quisiera compartir con ustedes, y que dice lo siguiente, ya como para entrar de lleno. El espíritu viene de la tierra espiritual, el alma del mundo del alma, el cuerpo físico del mundo físico. Estos miembros del hombre provienen de tres mundos diferentes y están conectados entre sí en el hombre. Entonces yo aquí reordené un poquitito, dividiendo en tres, tal cual como está este lema o esta frase de Steiner, extraído de la conferencia que ahí estaba mencionado. El espíritu viene de la tierra espiritual, el alma del mundo del alma, el cuerpo físico del mundo físico, y están conectados entre sí en el hombre. Entonces, a modo didáctico, para compartir con ustedes una de las visiones paradigmáticas que nos propone la antroposofía, porque estas reflexiones, como todos saben, van a estar basadas en el pensamiento antroposófico. Es desde allí, desde donde tomamos de alguna manera nuestra guía para la propuesta. Entonces Steiner nos trae aquí algo que los médicos antroposóficos utilizamos mucho en nuestra actividad y que la antroposofía en general, en su lenguaje, tiene incorporado, que es esta visión del ser humano y de la vida en general desde este paradigma trimembrado, en donde hablamos de un mundo espiritual, de un mundo del alma y de un mundo físico. O si queremos, podemos también hablar de cuerpo, alma, espíritu. Entonces, nos va a acompañar esta imagen. Yo quiero que en lo posible ustedes de alguna manera recuerden esta visión trimembrada, cuerpo, alma, espíritu, porque es fundamental como guía, digamos, para la imagen que quiero compartir. Y a su vez, dentro de lo que es el ámbito del alma, también tenemos esta imagen trimembrada, digamos, dividida en tres, en donde tenemos el ámbito del pensamiento, el ámbito del sentimiento y el ámbito de la voluntad. Uno aparentemente, el del pensar, mucho más cerca del mundo espiritual, otro el de la voluntad, mucho más cerca del mundo físico, ¿no? Pero igual, como verán ustedes, la imagen aquí, que es esta lemniscata que rodea al ser humano, nos muestra que estamos frente a una imagen con un dinamismo permanente. Y gran parte del estudio que nos ofrece Rudolf Steiner a través de la antroposofía tiene que ver con la comprensión de cómo se articulan cuerpo, alma y espíritu en el ser humano. Es decir, esta frase que fue dicha por él en 1924, en los últimos tiempos de su vida, y digamos a partir de 1919 él ha insistido mucho con esta imagen de la trimembración. Para nosotros es hoy en día algo que utilizamos en nuestra visión cotidiana y que, como todas las áreas permeadas por la antroposofía, sea la médica, sea la pedagógica, sea la agricultura, sea las distintas manifestaciones del arte, compartimos de alguna manera este lenguaje en común, que para aquellos que por ahí por primera vez se acercan a la antroposofía, es bueno que de alguna manera yo les pueda transmitir desde qué lugar o desde qué mirada o cosmovisión estoy intentando compartir estas ideas. Y además, si nosotros damos un pasito más, recuerden cuerpo, alma, espíritu, mundo físico, mundo anímico, mundo espiritual, podemos relacionar el ámbito del pensamiento con aquellas ideas originales con las cuales todos hemos sido creados, ¿sí? Es decir, desde un pensar de alguna manera que nos liga con las leyes originales con las cuales fuimos creados. Es decir, el pensamiento nos vincula de alguna manera con el conocimiento del pasado. El ámbito del sentimiento, y estamos sosteniéndonos en esta imagen trimembrada, el ámbito del sentimiento que nosotros lo colocamos claramente ahí en el ámbito del tórax. Después Dora también se va a extender un poquitito más en esto, tiene que ver con nuestra relación en el aquí y ahora con nuestros congéneres, y ahí tenemos el ámbito del sentir, en donde horizontalmente nos vinculamos con el prójimo, y luego tenemos el ámbito de la voluntad, a partir de la cual nosotros construimos nuestro futuro.
Es decir, nosotros nos dirigimos a la concreción de nuestro destino a partir de los actos concretos que realizamos en la Tierra. Entonces, así como tenemos cuerpo, alma, espíritu, tenemos también pensamiento, sentimiento, voluntad, y tenemos cada uno de ellos de alguna manera relacionados con el pasado, con el presente o con el futuro. Así que acá yo nuevamente pongo esta imagen como para que de alguna manera la recuerden, porque la van a necesitar un poquito más adelante. Así que creo que, digamos, la antroposofía nos trae de alguna manera un ordenamiento para conocimientos que ya tenemos de alguna forma y que indudablemente a nadie le resulta extraño ni alejado de, digamos, de una cierta lógica esto que estoy proponiendo como imagen. Pero la antroposofía nos da esta gran ventaja de que nos pone en un orden de paradigma para poder comprender los fenómenos. Y esto es un poco lo que estoy intentando hacer. Así que ahora despedimos esta imagen y vamos a pasar al segundo capítulo. No se lo olviden, el primero, que tiene otro cariz totalmente distinto, o no tanto. Y acá yo puse un mapa mundi, en realidad es un mapa mundi en plano, 2D, y puse esto a modo un poco de jugar un poco con algo que nosotros hemos observado durante el año que ha transcurrido. Y que es lo siguiente, y acá voy a poner simplemente imágenes, y me voy a callar un minutito para que ustedes puedan verlas. No tengo mucho para explicar de esta imagen, creo que para todos ha quedado lo suficientemente clara. He intentado hacerlo a modo, no sé cómo llamarle, caricaturesco, ¿no? O tipo historieta, esta imagen de lo que ha acontecido en la humanidad, digamos, y lo puse en esos términos, pero todos sabemos que tiene la suficiente seriedad como para abordarlo con seriedad el tema. Pero la imagen tiene algunos detalles que tienen que ver con lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes, porque el avioncito que coloqué allí con la característica que tenía no lo puse casualmente, sino que de alguna manera nosotros podemos plantearnos hoy que hubiera sido totalmente otra la realidad, digamos, si supongamos, haciendo como una especie de juego imaginativo, este virus, que generador de una pandemia que, como vemos ahí frente a nosotros, ha afectado y afecta a la totalidad del planeta, si este virus hubiera aparecido 130 años atrás. ¿Por qué? Porque el primer vuelo comercial se calcula que fue alrededor de, o primer vuelo, digamos, fue a principios del siglo XX, es decir, por allá por 1903 se cuenta que surgió el primer avión. Y realmente nosotros vemos una enfermedad, y esto como médicos lo tenemos que estudiar y lo tenemos que comprender y tenemos que analizarlo. Vemos una enfermedad que se transmitió a través de los vuelos. Es decir, desde Oriente hacia Occidente, y en el sentido como desde donde sale el sol hacia donde se pone el sol, se ha transmitido esta enfermedad. Esto es una imagen fenoménica, digamos, que tenemos que aceptarla, no tiene mucha objeción, digamos, porque esto es una realidad que todos hemos observado. Nosotros desde nuestro lugarcito en América hemos visto venir la pandemia progresivamente, y el detalle del avión, digamos, tiene que ver fundamentalmente con que esta es una pandemia que aparece en la humanidad en un momento con una cualidad particular,
que tiene que ver con esto que podríamos llamar el moderno tiempo que nos toca vivir, o la era de modernidad que nos toca vivir, en donde se incluyen, por ejemplo, los vuelos. En otra época las pandemias o las epidemias se transmitían a través de los barcos, con otros tiempos de diseminación, y eran otros los tipos de enfermedades que se transmitían. Y nosotros, sin embargo, hemos visto venir esta pandemia y ya, si queremos darle un toquecito, digamos, de profundización, esta especie de calamidad que nos toca atravesar, se ha transmitido y se transmite a través del elemento aire. Entonces, como nosotros a veces pensamos en función de los 4 elementos, digamos, la gran inundación atlante tuvo como protagonista el elemento agua, digamos. Con lo que eso acarrió para la humanidad, y el fin de la época lemúrica, por irme muy hacia el pasado, digamos, o las descripciones de Sodoma y Gomorra que figuran en la Biblia, tuvieron que ver con el elemento fuego, por dar un ejemplo. Bueno, nosotros vemos una cualidad que a nosotros, desde el punto de vista antroposófico, nos lleva a una reflexión acerca de, bueno, en este caso esto se transmite y el vector elemental es el elemento aire. Y esto tiene una importancia fundamental a la hora de comprender el proceso fenoménico que estamos atravesando. Pero además, este mundo moderno que nos toca vivir tuvo, antes del inicio de la pandemia, que yo me animaría a marcarlo como el pico de un modelo, de un modo de vivir en el cual estábamos todos inmersos, con determinadas características. Entonces acá, a mí como médico, y los colegas que están aquí presentes compartirán conmigo o no, pero probablemente sí. Nosotros en la consulta médica nunca vamos a omitir hacerle la pregunta al paciente sobre su pasado. ¿Qué significa esto? Esto no significa solamente ir a la historia biográfica, cosa que evidentemente hacemos, pero simplemente el pasado, cuando el paciente llega con una enfermedad, es preguntarle, por ejemplo, si tiene un dolor, si se golpeó, si no se golpeó, si hizo un esfuerzo, si no hizo un esfuerzo. O quizás el paciente nos cuente que eso lo heredó de su madre, digamos, la artrosis la heredó de su madre, o bueno, pero siempre nos trasladaremos a un pasado para poder encontrar alguna explicación al proceso que estamos viendo en el presente. Y en este caso es nuestra tarea también dar una comprensión acerca de cómo estaba la humanidad antes de la pandemia. Y ahí nos vamos a encontrar con una gran crisis de valores, una gran crisis en lo espiritual, un hiperdesarrollo de lo que tiene que ver con el materialismo en todo el planeta, y esto es, digamos, también ha sido una diseminación pandémica de alguna manera, con una escala de valores muy alejada de lo humano, en donde el humanismo dio mucho más lugar al utilitarismo, el predominio del poder económico, las desigualdades, las crisis migratorias, el descuido y el avance sobre la naturaleza en el reino vegetal y en el reino animal. Es decir, si nosotros hacemos una mirada retrospectiva a la humanidad prepandémica, realmente vamos a encontrar un terreno apto para que acontezca la aparición de algo que sacuda de manera importante a la humanidad. Y yo creo que de alguna manera es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a buscar las explicaciones a los fenómenos que tienen que ver con la pandemia, porque solamente desde allí podremos comprender por dónde es el camino de salida, como decía la pregunta de esta charla. Así que un poco este mapa que tenemos frente a nosotros y que tuvo este devenir evolutivo y el avioncito tienen que ver con eso fundamentalmente. Y ahora simplemente en el mismo orden, pero ahora trayendo esta imagen de lo que es, digamos, la humanidad como un todo, a cada ser humano, nosotros vamos a ver en el ser humano este proceso evolutivo con respecto al virus. El virus puede quedar en este ámbito, como acontece, gracias a Dios, en la mayor parte de los pacientes. Puede invadir en este otro ámbito y en donde ya el esfuerzo de curación es un poquito mayor, y
puede llegar a invadir este otro ámbito, y acá también estamos con esta visión trimembrada del ser humano, y seguramente Dora lo va a desarrollar un poquito más en su ponencia. Es decir, tenemos también dentro de esta visión trimembrada, que nosotros hablábamos de pensar, sentir, querer, o pensamiento, sentimiento y voluntad, tres fases que hacen a la historia evolutiva de esta enfermedad que está aconteciendo en la humanidad. Cada una de estas tres fases con una gravedad mayor. Pero hemos podido ver, y ahora vuelvo a traer esta imagen de pensamiento, sentimiento y voluntad, vemos un devenir evolutivo de un virus que ingresa desde la parte superior, que luego llega a la parte media y que puede llegar a comprometer la totalidad del organismo. Entonces esta es la segunda imagen que les pido que retengamos, este devenir evolutivo de Oriente a Occidente y este proceso de evolución desde el ámbito de la cabeza hacia las profundidades del organismo. Analía, Pedro, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha, se entiende, se ve? Si Se no, escucha, chíflenme. se entiende y se ve muy bien. Gracias, Todo perfecto, sí, todo perfecto. gracias. Bueno, y ahí despedimos a la segunda imagen y vamos al tercer capítulo. Y así, de un salto cuántico, nos vamos a trasladar al libro del Apocalipsis, capítulo 10. Todos conocen mi casi obstinación o obsesión por el estudio bíblico, ya lo saben muchos que me conocen. En este caso un libro particular, porque la pregunta tiene que ver esto, cómo salimos de esta o cómo salimos de esta situación. La pregunta tiene dos características fundamentales para mí. La primera de ellas es que nos pone en primera persona del plural, es decir, no dice la pregunta, ¿cómo nos sacan de esta? O cómo van a salir de esta, sino que la pregunta es cómo salimos, con lo cual nos está poniendo a todos como protagonistas, cosa que la pandemia nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones, en hermandad de condiciones, me animaría a decir. Y esto es una característica de esta pregunta, ¿no? Está en primera persona al plural, todos somos protagonistas de esta situación y nos toca a todos. Y por otro lado, tiene como un tinte de futuro, ¿no? Cómo, ¿qué se viene? ¿Cómo salimos? ¿Cómo ir desde el presente hacia el futuro? Y si hay un libro en la Biblia que habla del futuro es el libro del Apocalipsis, que habitualmente la palabra Apocalipsis la tomamos como las desgracias que van a acontecer, pero en realidad en su traducción correcta, original, tiene que ver con revelaciones del futuro, no con acontecimientos tremendos como muestran las películas, sino con revelaciones del futuro. La apocalíptica era un género literario de allá de la época, digamos, de los últimos siglos de la época, del último siglo de la época precristiana y de los primeros siglos de la era cristiana, todo un género literario, la apocalíptica así se llamaba, y el Apocalipsis es un libro, digamos, ejemplo de ese género literario en donde aparecen imaginaciones acerca del futuro, ¿no? Revelaciones acerca del futuro. Esto es la apocalíptica, y esto es lo que nos trae este libro, y particularmente este capítulo, que el capítulo 10 nos trae algo muy particular, y yo aquí quiero detenerme un segundito, porque siempre que uno se sumerge en estos terrenos del conocimiento recibe muchas ayudas de libros y de personas, y en este caso la conferencia de Rudolf Steiner, sobre la cual nosotros vamos a conversar ahora, fue una recomendación de Mónica Oliva, que es una gran estudiosa del Apocalipsis desde el punto de vista antroposófico. Ella es argentina, vive en Chile y lleva adelante el seminario de educación media para docentes Waldorf, y repito, es una gran estudiosa del libro del Apocalipsis, desde el punto de vista antroposófico, además de ser escritora y poeta. Y ella me regaló la sugerencia, por llamarle de alguna forma, de revisar esta conferencia de Steiner, que voy a compartir con ustedes, que la desconocía, y que nos trae una revelación que creo que es muy apropiada para nuestra charla de hoy. Pero yo les voy a leer lo que dice el primero y el segundo versículo del libro del Apocalipsis,
saliendo un poquitito de la dinámica con la que estábamos hasta ahora, y luego vamos a pasar a la conferencia de Steiner. Dice así, esto es literal del Apocalipsis: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto es una típica descripción imaginativa de la cual el libro del Apocalipsis, así como el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, otros profetas del Antiguo Testamento, tienen estas características de traernos en poderosas imágenes aparentemente de otro plano, con un claro mensaje, no tan claro, digamos, pero con un mensaje que nosotros habitualmente desconocemos y nos cuesta interpretar. Y Rudolf Steiner nos ha dado muchas enseñanzas acerca de estos mensajes, y particularmente en el caso de este capítulo, uno de lo que se denomina como de los sellos apocalípticos, este es el número 4 de los sellos apocalípticos. Steiner realiza el diseño, y acá tengo que hacer otro agradecimiento a Tatiana Schneider, que me ilustró acerca de cómo Steiner gestaba los esquemas de sus obras, digamos, y luego eran completados por artistas plásticos, como ha acontecido con esta imagen, y toda la guía de los colores también la realizaba Steiner, supervisando la tarea del artista. Y acá figura el lugar, es un libro de arte al cual no he tenido acceso, en donde están los sellos apocalípticos que Steiner nos ha legado como acompañamiento de las imágenes del libro del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, a partir de esto, de esta imagen del sello apocalíptico, que yo lo voy a dejar aquí, vamos a ir leyendo algunas frases que Steiner nos trae en esta conferencia, en la cual desarrolla el capítulo 10 del Apocalipsis, y que es del 18 de septiembre de 1924. Estamos hablando de la última etapa de vida de Steiner. Y yo rescaté algunas frases para que nos ayuden. Uno quisiera decir que este es de hecho el fenómeno más significativo que se supone que el alma humana actual tiene ante sus ojos. O sea, fíjense la importancia que le da Steiner a esta imagen. Porque en el rostro de arriba, que nace de las nubes, acá vemos las nubes, yacen los pensamientos que pertenecen a la tierra de los espíritus. En lo que es el arco iris se encuentra el mundo emocional del alma humana, que pertenece al mundo del alma. Ya les está resonando seguramente lo que vimos en la primera parte de la charla. En los pies de fuego, que escuchamos en el relato, que recibieron su poder del poder de la tierra cubierta por el mar, yace lo que está contenido en el cuerpo humano, que pertenece al cuerpo físico. Es decir, Steiner nos muestra esta imagen del sello apocalíptico de ese capítulo particular, también trimembradamente, hablándonos de las nubes, del arco iris y de los pies de fuego. Y lo leo de nuevo: porque en el rostro de arriba, que nacen las nubes, yacen los pensamientos que pertenecen a la tierra de los espíritus. En lo que es el arco iris se encuentra el mundo emocional del alma humana, que pertenece al mundo del alma. En los pies de fuego, que recibieron su poder del poder de la tierra cubierta por el mar, yace lo que está contenido en el cuerpo humano, que pertenece al mundo físico. Es decir, nos describe trimembradamente esta imagen. Personas de las nubes, nos dice Steiner más adelante, que solo pueden pensar, mientras que las otras dos partes está atrofiada. Nos está dividiendo en tipos de personas con predominio del pensamiento, otras personas arcoíris en la que el sentimiento se desarrolla preferiblemente, y otras. Luego hay personas hoy en día que realmente actúan como si simplemente hubieran hipertrofiado su voluntad. Es decir, Steiner nos trae, yo les pido en esto que no seamos estrictos ni rígidos en
en el pensamiento, sino que tomemos esto como una hipótesis para ayudarnos a trabajar, pero Steiner nos habla de predominios, de personas con predominio del pensar, personas con predominio del sentir, personas con predominio de la voluntad. Y acá insiste, ¿no? Estamos aquí, me gustaría decir, señalados al secreto cultural real del presente. Y aquí pongo esta imagen para que no la estigmaticemos, sino que veamos que es un proceso dinámico. Y nos dice Steiner, y acá vuelvo a poner el mapa, tenemos que familiarizarnos con este secreto de la civilización actual para poder mirar a las personas de la manera correcta. Secreto de la civilización actual, nos dice, para poder mirar a las personas de la manera correcta. Fíjense cómo Steiner está tomando del libro del Apocalipsis una sabiduría para que la podamos aplicar en la época actual. Y nos dice esta, que es una frase un poquito compleja, pero la voy a leer despacito. La raza humana en desarrollo vive en el subconsciente de cada ser humano individual. Repito, la raza humana en desarrollo vive en el subconsciente de cada ser humano individual. Nosotros en nuestro subconsciente tenemos la vivencia de toda la raza humana, pero eso, nos dice, no asciende a la conciencia ordinaria y pasa por etapas de su desarrollo similares a las del ser humano individual. Es decir, nos hace un paralelismo, fenómeno este del cual nosotros no tenemos conciencia, un paralelismo entre el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de cada ser humano. Pero fíjense lo que nos dice ahora. Y estamos en 1924, posicionémonos, había terminado la Primera Guerra Mundial, había acontecido la Revolución Rusa, y nos dice, en las cabezas de los principales rusos se tejen y viven las mismas fuerzas que están en los relámpagos, que se forman en las nubes sobre nuestras cabezas y que hacen brillar los relámpagos a la tierra. El trueno retumba. No nos quedemos con la anécdota de, ni tampoco voy a hablar aquí de geopolítica, ni mucho menos que tenga que ver con eso. Sí, Steiner hace una mención concreta aquí y los nombra ahí a los principales rusos de aquella época, habla de Lenin, habla de Trotsky, pero no tiene que ver con la temática que quiero traer aquí, sino simplemente quiero compartir esta imagen trimembrada, sobre la cual vamos a seguir avanzando. Porque fíjense lo que nos dice ahora. Numerosas personas, especialmente en las regiones de Europa Central, nos encuentran como personas del arco iris. Estas personas con pie de fuego se pueden encontrar en gran número en las regiones occidentales de Europa y probablemente en América. Es decir, Steiner nos está, y ahora lo vuelvo a traer frases porque él insiste con esto. En el este hay muchas personas de las nubes. En el medio hay muchas personas del arco iris. En el oeste muchas personas de pie de fuego. Aquí nos está dividiendo estas tendencias, estas predisposiciones entre el este, el centro, Europa, digamos, y el oeste, es decir, la región que habitamos nosotros. Fíjense si esto puede ser para nosotros un conocimiento importante o no. Asia, nos dice, tendría una especie de rostro en forma de nube que tomaría la forma del sol, es decir, está hablándonos de la primera imagen, la del pensamiento. Uno vería los colores del arco iris esparcidos por Europa, es decir, nos está hablando del mundo anímico, del mundo del alma, del mundo del sentir, y más al oeste, pies de fuego, uno de los cuales, y acá nos da un detalle fundamental que me lo hizo ver Mónica Oliva, y que es muy claro Steiner en esta conferencia, pie de fuego, uno de los cuales se encuentra en el Pacífico y el otro en los Andes sudamericanos. Y uno tendría la tierra misma debajo de esta imagen, es decir, nos está trayendo nuestra región concretamente en esta imagen del Apocalipsis, y fíjense cómo acá se ve muy claramente en la imagen del sello, lo que sería la imagen de los Andes y el Pacífico. Acá tenemos las dos columnas, esta imagen es muy poderosa porque además de que está el libro sagrado en el centro, tenemos aquí las dos columnas del Templo de Jerusalén, con todos los significados que eso tiene. Y dice entonces, la gente de la tierra se divide en gente de nubes, gente de arcoíris, gentes de pies de fuego. El cuadro poderoso que pinta el Apocalipsis está en Asia, en Europa, en América. Y nosotros a partir de esta imagen podemos ver entonces las distintas tendencias de los distintos continentes, en donde tenemos
un espacio geográfico en donde predominan las fuerzas del pensamiento, un espacio geográfico en donde predominarían las fuerzas del sentimiento y otro en donde predominarían las fuerzas de la voluntad. Yo insisto con esto digamos, de no quedarnos con el esquema rígido, sino tomar esto como un fenómeno dinámico que nos ayude a reflexionar y a pensar. Y lo digo fundamentalmente porque nos encontraremos con las poderosas y grandes, digamos, corrientes migratorias de las cuales la mayoría de los que estamos aquí presentes formamos parte, y muchos de nuestros ancestros han venido de las regiones de Europa Central, y muchos de nuestros ancestros han venido de las regiones de Europa Oriental, y muchos de nuestros ancestros han venido de las regiones de Europa Occidental, y formamos parte de ese, digamos, de ese crisol de razas, así como se le llama a nuestra tierra. Pero es interesante que conozcamos la cualidad propia de cada región. Yo creo que esto es lo que a mí me interesa compartir con ustedes y que nos sirva para comprender en esto de cómo salimos de esta situación. ¿Qué nos toca a nosotros en este devenir y en estas imágenes? Entonces podríamos poner claramente, siguiendo con este lineamiento, una imagen que se relaciona con el pasado, con el pensamiento en esta región, otra que se relaciona con el presente, con el sentimiento en esta región, y quizás entonces, si siguiéramos este ordenamiento paradigmático, nuestra región se relacionaría con fuerzas que tienen que ver con el futuro. Entonces, aquí cabe que nos preguntemos, porque insisto con esto, la pregunta es en primera persona, y si bien la pandemia nos igualó a toda la humanidad, en donde todos nos hermanamos en algún aspecto, pero también creo yo que en el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Y esa globalización ha sido parte de cierto fenómeno prepandémico. Creo que es muy válido que nosotros nos preguntemos cuál es la misión, cuál es la tarea, qué cualidad tiene nuestra propia tierra, porque si tal como veíamos el virus viene desde afuera de alguna manera, quizás, y lo hemos visto como primera gran consecuencia de la pandemia, cuando todos tuvimos que aislarnos y meternos para adentro y encerrarnos en esta especie de reposo obligatorio que nos obligó a mirar hacia el interior y a arreglárnosla con lo que teníamos y con nuestro propio núcleo familiar y con nuestro propio rinconcito en la tierra, y esta gran dificultad que hoy en día nos encontramos para volver a ese mundo de movilización y de ir de un lado para el otro y demás, cabe que tomemos esta imagen de alguna manera, quizás como un aprendizaje de qué tenemos para rescatar de lo propio nuestro. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué cualidades tiene el sistema de fuerzas predominante en nuestra región y en el cual, como hemos visto en las primeras imágenes, lo que predominan son estas características: la corporalidad física, el mundo físico, el mundo de la voluntad, aquello que tiene que ver con esto que en antroposofía llamamos la corriente del futuro, aquella que tiene que ver con el propio hacer, con la ligazón muy cercana a la tierra, ¿sí? Con la transformación de lo terrestre. Entonces nosotros nos podemos llegar a preguntar y podemos llegar a tomar quizás como imágenes algunas características que tiene esta región del ser humano, totalmente no consciente, es decir, inconsciente, así es nuestra voluntad, polar al mundo del pensamiento, en donde priman las imágenes y los conceptos y las ideas. Aquí no, nuestra región y nuestro ámbito metabólico, nuestro ámbito del actuar es inconsciente, es cálido, es caótico, y acá también vamos a encontrar muchas explicaciones a muchos de los aconteceres que nos rodean. No es este ámbito el ámbito precisamente del orden, no lo es. Es hipervital, es decir, tiene una gran vitalidad, es generativo y tiene dirección de adentro hacia afuera, tiene una dirección centrífuga, a diferencia del ámbito del pensamiento que tiene una dirección de afuera hacia adentro, una dirección centrípeta. Entonces, simplemente yo dejo esta imagen como para hacernos preguntas e imagen que tengan que ver, como disparador inicial quizás, que tengan que ver con esto de reconocernos en este mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que tenemos quizás como cualidad
para aportar, insisto. Y quizás como mensaje para el resto del planeta, con otras características, porque nosotros recibimos, llega de alguna manera de Oriente a Occidente el virus, llega de Oriente a Occidente los conocimientos, llega de Oriente a Occidente la vacuna, es decir, pareciera que todo viene de allá para acá. Entonces la pregunta aquí sería, también viendo el devenir de la enfermedad, que viene desde arriba hacia abajo, si nosotros tenemos alguna fuerza para aportar desde aquí que tenga otra característica, y creo que sí la tenemos, y creo que sí la tiene. Entonces yo aquí dejo, y ahora me voy a silenciar yo, y voy a dejar unas preguntas para que todos podamos reflexionar juntos. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, ¿Podemos hacer preguntas, Sergio? y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede cantar un son. Sueña y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueña y fulgura, su sangre de mano dura. Sueña y fulgura, como tallado en candela. Sueña y fulgura, como una estrella en la altura. Sueña y fulgura, como una chispa que vuela. Sueña y fulgura, así con su mano dura, hecho de sangre y pintura. Sobre la tela sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y el roto pecho le cura.